El océano cubre la mayor parte de nuestro planeta, pero ¿cuán profundo es realmente? Súbete a mi confiable sumergible y acompáñame hasta sus profundidades más oscuras. Comenzamos nuestro viaje sobre las olas a nivel del mar. Al sumergirnos en el agua, entramos en la zona epipelágica, también llamada zona diurna, debido a la cantidad de luz solar que penetra en el agua. Por supuesto, mucha luz solar significa mucho verde. A unos 40 metros bajo la superficie empezamos a ver enormes bosques de algas. Las algas submarinas y las selvas de algas no solo proporcionan alimento y refugio a todo tipo de vida marina, sino que también son responsables del 70% de todo el oxígeno de la Tierra. Aventurándonos a solo 6 metros más abajo, alcanzamos el entorno perfecto para el desarrollo de los corales. Aunque los corales puedan parecer vegetación rocosa, en realidad son un tipo de animal, estrechamente relacionado con las medusas. Se estima que medio billón de corales en todo el mundo crean coloridos arrecifes que albergan a muchos peces de aguas poco profundas, como el pez payaso y el pez mariposa. Pero la poca profundidad de estas aguas puede hacerlas peligrosas. Depredadores buceadores como aves, focas e incluso osos polares pueden llegar hasta aquí, por lo que muchos peces solo llegan para alimentarse antes de arriesgarse a aguas más profundas. Peces como el atún, el arenque y la caballa tienden a pasar mucho tiempo en la zona epipelágica. Casualmente, estos son los peces que nosotros solemos consumir. A unos 61 metros de profundidad encontramos al cangrejo real. Estos pequeños peces viven en la profundidad perfecta para ser capturados no solo por humanos, sino también por halibuts, pulpos e incluso nutrias marinas. Lo siento chicos, intenten ser menos sabrosos. Uniéndonos a unos 79 metros, podemos avistar al cangrejo de terciopelo, unos pequeños crustáceos que mueven sus inusuales para nadar bajo el agua. A pesar de su mayor movilidad, estos pequeños animales se mantienen a pocos metros de sus hogares. A 91 metros bajo la superficie yacen los restos del HMS Britannic. Este era el barco gemelo del Titanic, que se hundió a 6 metros de la costa de la isla de Kia en 1916. Con solo 3 años después del Titanic. Supongo que hundirse es cosa de familia. De los dos, el Britannic es con diferencia el mejor conservado, al ser un barco de 53.200 toneladas que sobrevivió más de 100 años. Además, está lo suficientemente poco profundo como para visitarlo si lo buceas. De hecho, muchos naufragios nunca superan la zona epipelágica, a menudo quedando atrapados entre rocas o descansando en fondos marinos poco profundos. A los 137 metros de profundidad, alcanzamos la profundidad media de una inmersión con leones marinos, aunque pueden caer directamente hasta los 274 metros. Aún así, esta inmersión media es tan profunda como la altura de las grandes pirámides. A poco más de 152 metros, alcanzamos la profundidad predilecta de la icónica tortuga verde. Estas majestuosas criaturas habitan las capas inferiores de la epipelágica, aunque, como muchas criaturas marinas, pueden sumergirse a mayor profundidad si así lo desean. Si lo hacen, podrían cruzarse con el inusual pez remo, que vive a unos 183 metros de profundidad. Estos legendarios peces plateados tienen cuerpos largos, planos y serpenteantes que, como puedes ver, pueden alcanzar longitudes impresionantes. La más larga registrada mide 11 metros de la cabeza a la cola. Como muchas grandes criaturas marinas, se alimentan de krill y plancton, y habitan a profundidades tan altas como la torre espacial. Nos adentraremos en profundidades mucho mayores a medida que avancemos a la zona mesopelágica, también conocida como la dimensión desconocida. Esta zona del océano se extiende desde los 198 hasta los 1006 metros bajo el nivel del mar, y recibió su apodo debido a su lenta transición de aguas brillantes a turbias, tornándose dramáticamente más oscuras a medida que nos sumergimos. La mesopelágica también es la zona más activa del océano. Casi el 90% de la vida marina, al menos medida en peso, habita aquí. Y, por supuesto, uno de sus primeros habitantes que conoceremos es el gran tiburón blanco. Estos depredadores máximos suelen acechar a unos 198 metros bajo la superficie. Pueden nadar a una velocidad de hasta 40 km por hora. Y pueden oler a una criatura sangrante a 5 kilómetros de distancia. Si lo desean, pueden migrar hasta 1180 metros bajo la superficie. Ya sabes, por si acaso pensaste por alguna razón que era más seguro ir más abajo. A 253 metros pasamos el punto más profundo alcanzado por un buceador libre humano. Este récord, establecido por Herbert Nietzsche, se logró sin tanques de oxígeno,
por lo que requirió el uso de un innovador aparato de torpedos para llevarlo rápidamente a esa profundidad. Esto le dio tiempo suficiente para regresar a la superficie, aún conteniendo la respiración mientras luchaba contra 25 atmósferas de presión, 367 psi. A esta profundidad, la presión afecta particularmente las cavidades del cuerpo, como los pulmones, los tímpanos y los senos paranasales. A 299 metros de profundidad alcanzamos la inmersión máxima del delfín común, aunque como descubriremos, otros cetáceos pueden sumergirse mucho más abajo. A 332 metros bajo la superficie, una profundidad mayor al equivalente de la Torre Eiffel, llegamos al punto más profundo alcanzado por un ser humano buceando. Esto lo logró en 2014 Ahmed Gab, con la ayuda de un equipo de buzos de apoyo que le reabastecían de oxígeno cada pocos cientos de metros, ya que Gab no podía transportar de manera segura los múltiples tanques de oxígeno necesarios para el viaje de ida y vuelta. Otro hito humano se alcanzó a 396 metros de profundidad. La primera inmersión en una batisfera. Diseñada en 1930, esta batisfera era una bola hueca de acero de 2041 kilogramos y unos 2 metros de diámetro que se subía y bajaba desde un barco mediante un cable. Fue diseñada por el zoólogo William Beatty y el ingeniero Otis Barton, y aunque era estrecha y difícil de manejar, los dos hombres viajaron a una profundidad que ningún ser humano había alcanzado antes. A 443 metros de profundidad nos encontramos al equivalente de la altura del edificio Empire State. A medida que nos adentramos en el océano, la energía de la luz se dispersa y es absorbida por las moléculas del agua, lo que significa que se oscurece mientras descendemos. Las criaturas que han vivido aquí tienden a desarrollar ojos cada vez más grandes, como el atún patudo. Estos ojos están diseñados para absorber la mayor cantidad posible de la escasa luz en las turbias profundidades. A 564 metros bajo la superficie nos encontramos con un visitante inesperado, el pingüino emperador. Sorprendentemente, estas aves suelen sumergirse a estas profundidades en busca de peces, mucho más ágiles en el agua que en la superficie. Estas aves pueden nadar a una velocidad de hasta 14.3 km por hora, 5 veces su velocidad terrestre. Esto significa que pueden sumergirse a mayor profundidad mucho más rápido, alcanzando profundidades superiores a la altura de cualquiera de los edificios del horizonte de Nueva York. Y a 594 metros de profundidad nos encontramos con esta criatura, el pez luna. Como se le conoce, puede alcanzar los 3 metros de largo, 4 metros de altos de aleta a aleta y pesar hasta 2.268 kilos. Sin embargo, carece de vejiga natatoria, el órgano que permite a muchos peces ascender verticalmente en el agua. Su escaso control, su enorme cuerpo y su incapacidad general han llevado a algunos biólogos marinos a debatir cómo evolucionaron a este punto. Son un fenómeno de la naturaleza. Si le temes a las arañas o a los cangrejos, mira hacia otro lado. A unos 610 metros de profundidad nos encontramos con el cangrejo araña, un crustáceo espeluznante. Aunque el caparazón del cangrejo araña japonés mide tan solo 30 centímetros, su envergadura total puede alcanzar unos increíbles 4 metros. Para sobrevivir a las casi 61 atmósferas de presión a esta profundidad, equivalente a tener 115 elefantes sobre él, sus órganos están protegidos por su caparazón increíblemente resistente, prácticamente sin cavidades de aire en su estructura interna. Por lo tanto, comparados con sus pequeños primos de aguas poco profundas, estos cangrejos son mucho más monstruosos. A medida que descendemos hasta los 701 metros, pasamos de las arañas a las babosas. Pero no te preocupes, a diferencia de las terrestres, las babosas marinas son realmente hermosas y presentan una variedad de colores y patrones fascinantes. Solo mira a este pequeñín. Se cree que las babosas marinas o nudibranquios evolucionaron para ser brillantes y llamativas como mecanismos de defensa. A esta profundidad, destacar es aterrador. La mayoría de los depredadores piensan que si algo no intenta esconderse, debe ser porque es peligroso o tóxico. A 914 metros de profundidad, alcanzamos el dominio inferior del rapé. Estos inusuales depredadores planos yacen inmóviles en el fondo del océano, esperando abalanzarse sobre sus presas, atraídas por sus antenas colgantes. Animales tan diversos como patos e incluso nutrias marinas se han encontrado en los vientres de estas glotonas criaturas. A pesar de su aspecto bastante feo y su capacidad para vivir a grandes profundidades, su carne dulce y firme se considera un buen alimento en toda Europa y Asia. En este punto, estamos a un nivel más profundo que la altura del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Y aunque cueste creerlo, aún estamos muy lejos del fondo.
De hecho, cuéntame en los comentarios cuándo crees que hemos alcanzado la profundidad promedio del océano. La respuesta podría sorprenderte. Acechando bajo ese rascacielos invertido, a unos 1006 metros bajo el nivel del mar, nada el misterioso calamar colosal. Estos legendarios leviatanes pueden pesar hasta 544 kilos, y el más largo registrado alcanza unos impresionantes 14 metros. Incluso hoy en día muy pocas de estas criaturas han sido observadas con vida, y la mayor parte de nuestro conocimiento sobre ellas proviene de cadáveres disecados. El calamar colosal representa a la perfección el fenómeno del gigantismo de las profundidades marinas, la tendencia de los invertebrados marinos a crecer aún más a medida que se profundiza. El motivo de esto es un misterio, pero los investigadores han sugerido que, debido a las temperaturas más bajas en estas zonas, que rara vez superan los menos 16 grados centígrados, el metabolismo de los organismos es mucho más lento, lo que les permite vivir y crecer más. El calamar de Humboldt, que vive a 305 metros más arriba que el colosal, mide poco menos de 1.5 metros de largo, mientras que los calamares comunes más cercanos a la superficie suelen medir menos de 30 centímetros. Y así llegamos a la inquietante zona batipelágica, también conocida como la zona de medianoche. Casi ninguna luz solar llega a estas profundidades, que se extienden desde los 1006 hasta unos 3962 metros bajo la superficie. Para sobrevivir en la oscuridad total, muchas criaturas de estas profundidades son bioluminiscentes, lo que significa que producen sus propias fuentes de luz orgánicamente, como el temible rapé de aguas profundas. Encontrado a unos 1052 metros bajo la superficie, este aterrador pez dentado usa los cebos bioluminiscentes que lleva en la cabeza para atraer presas desprevenidas. Una vez que los peces más pequeños se acercan lo suficiente, son destrozados por sus horribles fauces. También exhiben algunos de los hábitos reproductivos más extraños del reino animal. Mientras que las hembras pueden crecer hasta 1,5 metros de largo, los machos suelen ser del tamaño de moscas comunes. Para aparearse, los machos muerden y se adhieren a las hembras, hasta disolverse lentamente en ellas, fecundando sus huevos en el proceso. Vaya, realmente representa lo mucho más complicadas que son las cosas en las profundidades, ¿no? A 1158 metros de profundidad y a unas 115 atmósferas bajo las olas, nos encontramos con el único e inigualable rey de los memes, el pez gota, llamado más precisamente Psychrolus marcidus. Probablemente lo conozcas por esta desafortunada imagen, que lo hace parecer la criatura más patética del planeta. Aunque en su defensa debes saber que esta imagen fue tomada después de que fuera traído a la superficie. Como muchos peces de aguas profundas, el cuerpo del pez gota resiste la presión mediante un compuesto llamado N-óxido de trimetilamina, o TMAO. Esta sustancia química forma fuertes enlaces con las moléculas del agua, lo que permite que la piel y los órganos resistan la presión. El pez gota está diseñado para prosperar en aguas con más de 100 atmósferas de presión. Al igual que el pez luna, no tiene vejiga natatoria, por lo que no está diseñado para vivir menos profundo, ya que su cuerpo blando simplemente se desinfla sobre el agua. Aquí vemos a un pariente cercano, el esculpino sano y feliz en su hábitat natural. Claro, no es una reina de belleza, pero es más digno que esto. La translucidez se vuelve más común en la vida marina a medida que nos adentramos en el océano debido a la falta de luz solar, que reduce la producción de melanina en el cuerpo. La melanina es uno de los compuestos que utilizan tanto los peces como los mamíferos para producir pigmentación en la piel. Sin embargo, la translucidez también es una adaptación útil para evitar depredadores. Una excepción interesante son las criaturas de coloración roja. Esto es porque el rojo es el primer color que abandona el espectro visible a estas profundidades, lo que significa que aquí abajo una criatura totalmente roja es casi tan buena como una invisible. Un gran ejemplo de esto es la medusa roja gigante, que vive aproximadamente a 1463 metros. Esta masa bulbosa puede crecer hasta más de 1 metro de diámetro, pero a pesar de su tamaño, su color rojo dificulta que los depredadores la detecten en estas turbias profundidades. A 1585 metros de profundidad, en cambio, ocurre lo contrario. Aquí nada el encantador calamar de cristal, cuyo cuerpo es casi completamente transparente. La piel del calamar de cristal, al igual que la de la mayoría de los cefalópodos, está cubierta de diminutos sacos de pigmentación llamados cromatóforos. Al mantener estos sacos cerrados, el pequeño calamar se vuelve fantasmal y translúcido. Incluso produce una luz muy tenue alrededor de ciertas zonas de su cuerpo.
como los ojos para ocultar las sombras. Al descender a unos 1737 metros, pasamos junto al tiburón migratorio de 6 branquias que se dirige en dirección opuesta. Estos peculiares tiburones son únicos, ya que tienen una rutina bastante estricta. Durante el día se les puede encontrar en la zona batipelágica, pero por la noche flotan hacia arriba para cazar en aguas de hasta 91 metros de profundidad. Se cree que hacen esto porque prefieren temperaturas más frías, al ponerse el sol y enfriarse en las aguas poco profundas. Migran allí para cazar. Cuando esas aguas empiezan a calentarse, vuelven a hundirse en las profundidades, donde digieren y conservan energía. Oh, son más disciplinados que yo. Aproximadamente a 1829 metros de profundidad, aún se pueden ver brillantes destellos de color en la oscuridad. Esta milagrosa criatura es la Halitrephes massey, apodada medusa de fuegos artificiales debido a su espectacular bioluminiscencia. Se sabe poco sobre esta misteriosa criatura, que contrasta marcadamente con las medusas comunes que se encuentran en aguas menos profundas. Lo que sí sabemos es que nunca se le ha visto por encima de los 1219 metros. Esta enigmática criatura es un recordatorio fascinante de que incluso criaturas extrañas como las medusas pueden volverse aún más extrañas a medida que nos adentramos en la profundidad. A 2134 metros bajo la superficie se encuentran la mayoría de las fuentes hidrotermales del planeta, fisuras submarinas que expulsan gases naturales y calientan el agua que las rodea. Algunas pueden alcanzar temperaturas de hasta 371 grados centígrados, lo cual es extremadamente peligroso para la mayoría de la vida marina. Aún así, ciertas criaturas extrañas como el cangrejo yeti no les temen en absoluto. Estos inusuales crustáceos tienen el cuerpo cubierto por una gruesa capa de pelusa. Al permanecer cerca de las fuentes hidrotermales, pueden cultivar su propia comida, alimentándose de las bacterias que prosperan en aguas más cálidas y se adhieren a sus cuerpos. ¡Qué orgánico! Cerca de los 2438 metros de profundidad, nos encontramos con un personaje verdaderamente único, el pez barreleye. Extrañamente, esta criatura tiene un cuerpo opaco, pero una cabeza translúcida. Los brillantes ojos verdes en el centro de la cabeza del pez pueden girar completamente, lo que permite mirar a través de su propia cabeza cuando busca alimento y depredadores. Sus ojos y cerebro están protegidos por un fluido transparente, pero como te puedes imaginar, esto hace que este peculiar pez sea bastante frágil. Al adentrarnos en una zona particularmente espeluznante del océano, nos encontramos con un trío de intimidantes habitantes de las profundidades. A 2591 metros de profundidad nada la macabra quimera, también conocida como tiburón fantasma. Esta inquietante criatura no fue descubierta hasta 2002, aunque se estima que ha existido durante más de 360 millones de años. A pesar de su apodo, el tiburón fantasma no es un tiburón. De hecho, sus dientes ni siquiera son afilados. En realidad tienen placas romas, más adecuadas para triturar sus presas que para desmenuzarlas. Personalmente creo que eso los hace aún más aterradores. A 2743 metros nos encontramos con la sombría anguila pelícano. Aunque al principio parecen diminutas, estas depredadoras se acercan sigilosamente a presas desprevenidas, en la oscuridad, antes de desplegar sus enormes y elásticas mandíbulas y engullirlas enteras. Perturbadoramente, esta anguila es capaz de tragarse criaturas más grandes que ella. Al hacerlo, deposita la presa en una segunda mandíbula bulbosa y protuberante, que actúa como una especie de horrible jaula donde la criatura permanece hasta su digestión. A los 2896 metros de profundidad, nos encontramos con el último miembro de nuestro aterrador trío, con el nombre más genial, el calamar vampiro. Este cefalópodo se ha mantenido prácticamente inalterado durante más de 300 millones de años. En la punta de cada uno de sus tentáculos de color rojo intenso hay un órgano que produce una luz azul pálido, lo que lo convierte en un animal realmente llamativo. Recientemente se descubrió que el calamar vampiro se alimenta principalmente de algo llamado nieve oceánica, lo que no es tan extravagante como su nombre sugiere. Nieve oceánica es el nombre que se le da al tejido orgánico muerto que se desplaza desde las aguas superficiales hacia estas profundidades, por lo que el calamar vampiro probablemente se alimenta de restos de criaturas que nunca ha visto. A 2987 metros debajo de las olas alcanzamos el punto más profundo donde la mayoría de los mamíferos pueden sumergirse, como el zifio. Si bien el zifio pasa la mayor parte del tiempo en aguas pelágicas, ligeramente por debajo de los 300 metros, puede sumergirse casi 3.2 kilómetros, y se sabe que permanece bajo el agua hasta 222 minutos. Es probable que pueda lograrlo mediante la respiración anaeróbica, una forma de gastar energía que no depende del oxígeno.
Y yo que tengo acceso a tanto oxígeno apenas si puedo gastar energía. A los 3048 metros alcanzamos la profundidad máxima de inmersión de un cachalote. Estos hermosos colosos pueden contener la respiración durante más de 45 minutos y nadar hasta 45 km por hora. Considera el hecho de que estas criaturas pueden pesar hasta 88 toneladas, y aún así pueden pasar de estas profundidades 3 veces la longitud del Empire State a salir a la superficie en cuestión de minutos. ¿Cómo? Sus cuerpos son más flexibles, con costillas unidas por cartílago suelto y flexible, haciendo que la caja torácica colapse a presiones que fácilmente romperían los huesos de un humano. Los pulmones de estas ballenas también pueden colapsar de forma segura bajo presión, evitando que se rompan, lo que les permite cazar calamares que prosperan a estas profundidades. Vamos a bajar a los 3688 metros. ¿Recuerdas la adivinanza que te hice antes? Bueno, aunque no lo creas, acabamos de alcanzar la profundidad promedio del océano. Para que quede claro, esto es tan profundo como todo el Paseo de la Fama de Hollywood, pero hacia abajo. Es una locura pensar que acabamos de alcanzar la profundidad promedio, ¿no? Ni siquiera hemos llegado a las fosas. Finalmente, cerca del fondo de la zona batipelágica, a 3810 metros bajo el nivel del mar, llegamos a los restos del Titanic, permaneciendo intactos durante más de 110 años. Este gigantesco barco pesaba 52.310 toneladas y fue considerado insumergible por sus creadores, la White Star Line, lo que, como todos sabemos, lamentablemente no era cierto. El 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió, precipitándose hasta estas gélidas profundidades. De los 2.240 pasajeros a bordo, solo 706 sobrevivieron. Realmente muy pocos de los que perecieron habrían llegado hasta el solitario lugar de descanso final del barco, ya que la flotabilidad natural del cuerpo humano es mucho mayor que la de 52.000 toneladas de metal. Y aunque parezca increíble, aún nos queda mucho por recorrer. Descendamos incluso más allá de donde descansa el Titanic. A partir de los 4.000 metros, casi 5 kilómetros de profundidad, llegamos a la zona avisopelágica. Imagina toda la Daytona International Speedway trazada en línea recta y descendiendo, y tendrás una idea de dónde comienzan estas aguas. Al atravesar la zona avisopelágica, no solo experimentarías más de 400 atmósferas de presión, sino también aguas gélidas y absolutamente ninguna luz. Y sin embargo, a pesar de estas condiciones casi inhabitables, la vida aún encuentra su camino. No te culparía por imaginar que las criaturas que viven en estas aguas son monstruos horribles, pero nuestro primer visitante es en realidad bastante adorable. A unos 4.267 metros, nos encontramos con el adorable pulpo Dumbo. Estas criaturas reciben su nombre por las dos aletas cerca de la parte superior de su cabeza, que pueden agitar para nadar de forma similar a como Dumbo el elefante agita sus orejas para volar. También necesitan movilidad adicional. Los pulpos Dumbo carecen de las bolsas de tinta de muchos otros pulpos. Esto es porque la mayoría de las criaturas producen tinta para ocultarse al huir de los depredadores, y el avisopelágico es tan oscuro que allí la tinta no serviría de nada. A 4.572 metros de profundidad revolotea el caprichoso cerdo marino. Estas extrañas criaturas con forma de gusano casi desafían cualquier clasificación. Aunque técnicamente son pepinos de mar, han desarrollado la capacidad de agitar cada extremo de sus serpenteantes cuerpos para planear por el agua. Y no intentes comer uno. A pesar de su nombre, los pepinos de mar son animales marinos simples, no vegetales para encurtir. Incluso si quisieras, estas etéreas criaturas son tan frágiles que sin la presión a la que se ha adaptado aquí abajo, literalmente se desintegrarían si las sacaras a la superficie. Llegando a los 4.877 metros, vive el peculiar pez trípode. Este pequeño pez tiene 3 largas aletas similares a zancos, que le permiten apoyarse en el fondo del océano. Esto significa que el pez trípode no solo es uno de los pocos peces capaces de mantenerse en pie, sino que es una de las pocas criaturas en la Tierra que se podría decir que es trípeda, es decir, tiene 3 patas. Estos zancos pueden crecer hasta casi 1 metro de largo, algo impresionante considerando que el pequeño pez mide solo unos 30 centímetros de largo. Se cree que descansa sobre estas patas para conservar energía. Cerca del fondo marino, la corriente es inexistente, pero a pocos metros del suelo, el pez está perfectamente posicionado para que la corriente arrastre pequeños camarones y otras criaturas directamente a su boca. Respeto a este perezoso pez. Sin embargo, la zona avisopelágica ni siquiera es la última región del océano que visitaremos. A continuación se encuentra la zona Hadal, llamada así por el gobernante del inframundo griego, Hades.
comienza a 5.695 metros bajo las olas y está compuesta principalmente por fosas marinas profundas. Las criaturas que viven en estas profundidades suelen ser simples, como el quitón, un pequeño molusco que vive en las rocas. Una excepción que se encuentra a 7.193 metros de profundidad son las milagrosas medusas peine. Estas criaturas se parecen más a naves espaciales extraterrestres que a animales vivos, y a pesar de su nombre, no son medusas. Son una especie única que ha permanecido inalterada durante casi 500 millones de años, que supongo es lo que ocurre cuando uno se encuentra atrapado en la oscuridad. A 7.602 metros encontramos la boca de la fosa de las Marianas. Esta es la entrada al abismo más profundo del océano, y es donde encontraron los exploradores Don Walsh y Jacques Piccard el 23 de enero de 1960. Al igual que nosotros, querían saber cuán profundo era realmente el océano, así que formaron un equipo de investigación y crearon su propia batisfera, el Trieste. El Trieste medía unos 15 metros de largo y 3.3 metros de ancho, y los dos hombres tuvieron que permanecer en esta pequeña esfera de presión durante toda su inmersión. Estos hombres viajaron más allá del epipelágico, más allá del mesopelágico, más allá del batipelágico, hacia el abismo, y finalmente hacia el abismo negro. 12 personas en la historia han caminado sobre la luna, pero incluso hoy solo 3 se han aventurado hasta el punto más profundo del lecho marino, conocido como el Abismo Challenger. A 8.851 metros, los hombres alcanzaron una profundidad superior a la del monte Everest. A 9.753 metros, una ventana se quebró bajo las 969 atmósferas de presión. Sabiendo que era demasiado tarde para regresar, los hombres continuaron descendiendo. Después de 4 horas y 47 minutos, lo lograron. A 10.924 metros, unos 10.7 kilómetros de profundidad, y con 1086 atmósferas de presión, el Trieste se asentó en el fondo del Abismo Challenger. Lo consiguieron tan solo 30 años después de la invención de la primera batisfera en 1929. Los humanos no volverían aquí hasta 52 años después. A lo largo de este video he usado edificios, autopistas y montañas para contextualizar la profundidad del océano. Sin embargo, a 10.924 metros ya no hay nada con qué compararlo. Entonces, ¿cuán profundo es el océano? Bueno, no hay nada más profundo. ¡Uf! ¡Lo logramos! ¿Cuál de las criaturas que conocimos en las profundidades marinas fue tu favorita? Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.